agradecerles aquí a todos los que están en esta primavera ya del 2018, quinto centenario del fallecimiento de Gutenberg, que es muy propio para hablar de un poco de tipografía. La editorial Turpin es muy jovencita, lleva lo que llevamos de siglo, o sea que somos unos adolescentes. Aunque hemos hecho algunos pinitos anteriormente con Ediciones de la Imprenta, otro sello editorial. Sin embargo, como impresores, en junio de este año, nuestra empresa Gráficas Almeida cumple 65 años. Con lo cual, pues ya tenemos cierta coherencia y, sobre todo, mucha experiencia. Creo que estas cosas nos hace el hacer buenos libros. Este que presentamos hoy, El espejo y el martillo, de Manuel Álvarez Junco, también hace el número 65 de los publicados por Turpin. Bueno, una curiosa coincidencia. Y es uno de los que más me ha gustado participar en el desarrollo, tanto en el desarrollo como en el acabado final, ¿no? Eligiendo los papeles, los gramajes, las tintas. Bueno, al final se han elegido unos papeles italianos que han dado un resultado muy bueno en la impresión, como podrán comprobar cuando lo tengan en sus manos. Se ha impreso en varias tintas. Hay un desplegable muy interesante en el interior. Está cosido con hilo vegetal, con un lomo cuadrado. Se ha hecho una estampación con un grabado de zinc grueso para obtener la plata esa que hay en los pececitos que forman el pez. Lleva sus cabezadas a juego con las guardas. En fin, yo me lo he pasado muy bien haciendo este trabajo con Manolo y con Chema. Y bueno, todo esto es el continente, es la jaula. Lo bueno está dentro, ¿no? El alma es realmente lo que vale, y de eso quien va a hablar, pues Chema, el diseñador, y Manolo, el autor, por supuesto. Que yo le voy a ceder enseguida la palabra, porque solo me queda decir que el libro sale a un precio de 28 euros de venta al público, que aquí lo pueden conseguir a 20 euros gracias al autor, no al editor, y poco más. Compren, comparen, y si encuentran algo mejor, pues les devolvemos el dinero. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Pretendemos aquí hacer una presentación poco al uso, en el sentido de que no vamos a estar escalonándonos ni trazando toda una especie de jerarquía, sino que vamos a hablar un poco, sobre todo entre Chema y yo, porque yo creo que ha hecho esta introducción fenomenalmente el editor, que es absolutamente cómplice, necesario en esto que hemos realizado y que hablaremos, además, repetidamente, seguro de esto. Lo primero que quería decir es que es un auténtico placer estar aquí, en la Biblioteca Marqués de Valdecilla, porque yo, desde luego, personalmente tengo una historia bastante importante con este recinto y con esta institución, desde hace ya muchos años. No está, en este momento, no ha podido asistir su directora, Marta Torres, a la que mandamos un saludo desde aquí y nuestro agradecimiento por la realización de este acto. Pero sí están aquí los de Encuentros Complutense, que son realmente los que han traído esta iniciativa de la presentación de nuestro libro. Digo lo de nuestro y después veremos por qué decimos nuestro, porque no es mi libro, sino que es nuestro libro. Y es absolutamente fundamental. Esto, José Manuel García Vázquez y todo su equipo, pues nos han enmarcado de alguna manera esta presentación, y de nuevo para nosotros es un auténtico placer. Además, han hecho unos marcapáginas, además, las chapas que hay ahí a su disposición, y estamos absolutamente encantados. Sin más, decir que bueno, está Chema Ribagorda, está José Manuel Almeida, el editor, y yo, que lo primero que deberíamos decir es una declaración de principios, que sería
absolutamente innecesaria si hubieran visto el libro, que es simplemente que nos gustan mucho los libros. Entonces, nos gustan los libros y eso en esta época hay que realmente defenderlo. Yo creo que a todo el mundo le gustan los libros. Lo que pasa es que hay una cierta confusión a veces sobre lo que es el libro digital y lo que son los libros objeto. Creo que simplemente es que son dos cosas diferentes. En un caso hay un contenido que se desarrolla a través de imágenes en una pantalla, que es maravilloso y nos produce muchísima facilidad para una serie de cosas, y en el caso de los objetos, los libros como objetos son algo totalmente distinto. Es algo que queremos realmente tener, que nos gusta palpar, que nos gusta ver, que nos gusta sentir y que nos gusta que nos acompañen. En ese sentido, creo que hemos hecho un libro un poco, ya digo, entre amantes realmente de libros. Por un lado, un diseñador como Chema, que ha hecho libros considerados los mejores en Europa, entre otras cosas, sobre todo un tipógrafo maravilloso que ha realizado la letra, la tipografía Ibarra Real, la fuente Ibarra Real, que está en Microsoft, y que es una de las grandes figuras internacionales absolutamente en este mundo de la tipografía, de la elaboración de textos. Y por otro lado, pues una especie de romántico absoluto de los pocos que quedan dentro del mundo de la edición como José Manuel Almeida. Por lo tanto, nos hemos reunido aquí tres personas que nos hemos dedicado a trazar un libro sobre la base, efectivamente, de un contenido que yo proporcionaba, como era un determinado texto, del que después hablaré, y de unas imágenes, que era una recopilación de imágenes, algunas conocidas y otras menos, y crear lo que podría ser una conjunción, una especie de guiso, una especie de pote, una especie de olla, donde realmente todo eso se cocía y de alguna forma aparecía una cosa totalmente distinta, que es lo que es el libro como objeto. En ese sentido, yo creo que casi es lo primero que podíamos decir, ¿no? Libro bilingüe, en español y en inglés, un libro para disfrutar leyendo y viendo, de lo que podemos hablar a continuación. Yo creo que esa sería la clave, ¿no, Chema? Bueno, buenas tardes a todos. Yo le agradezco las palabras que ha dicho Junco, que vamos, me halagan muchísimo, se lo agradezco. También quiero agradecer a los encuentros complutenses que nos hayan invitado a estar aquí. Y cuando habla Manuel del amor por el libro, yo creo que es verdad, que los tres lo que nos une es básicamente el libro, y el libro, más allá de... Generalmente se habla del contenido del libro y es el factor fundamental del libro. Eso hace que el objeto permanezca invisible, tanto la tipografía como el propio libro. Ahora, en estos últimos años empieza a haber un amor enorme por el objeto libro, tanto en el arte como en el coleccionismo, y es quizá porque es un objeto que empieza a verse como tal. Este libro hace determinados guiños a este concepto de objeto desde el momento en que aparece como enfundado. No es un libro desnudo que envuelve a un contenido y que no se ve porque el contenido es el objeto, sino que el propio libro se convierte en objeto, y quizás esta idea también de meterlo en una funda ha sido por remarcar esa idea objetual con la que trabajábamos. Generalmente la idea de objeto, que es con la que empezamos a trabajar, es una idea como que parece de segundo nivel en relación a los contenidos. Los contenidos siempre han parecido como la parte importante de los libros y el objeto simplemente un soporte. Yo creo que aquí intentamos poner patas arriba un poco todo, tanto la idea del objeto, del soporte, del texto y de la imagen. Y ahí empezó el juego. Yo creo que... Lo cual provocó unas cuantas discusiones, por cierto. Yo creo que este trabajo nace como un juego, y creo que en relación al propio contenido, como relación con el contenido, el porqué de una cierta estrategia, tiene que ver con lo que dice el propio libro cuando dice: el arte como martillo es una capacidad de golpear la mente con su poder transgresor y proporcionar una sacudida emocional a nuestro sistema formal, tan cuidadosamente establecido para nuestra tranquilidad y seguridad. Este libro, a diseñadores como Emilio Gil, en la presentación de la Biblioteca Nacional, no le dejaban tranquilo. Estaba muy inquieto de que las imágenes no le dejaran ver el texto, y ese era uno de los elementos que tienen que ver con la manera con que hemos trabajado en el libro. Yo, por poner una imagen de nosotros tres jugando y de ustedes mismos, porque hace referencia un poco lo que voy a leer
a la relación del juego en la creación artística. Hubo una partida de ajedrez entre un artista que no sé si conocerán, que se llama Duchamp, y John Cage en el 68, que decía el periódico The Globe mientras estaban jugando al ajedrez, dice, eran como figuras en una obra de Beckett, encerrados en un juego sin sentido, la audiencia mirando silenciosa y malhumorada a lo que estaba delante de ella. Era en sí misma un personaje y su papel fue tan insignificante como los demás. Fue una total falta de comunicación todo alrededor. Hay un juego de transgresión, yo creo, en esta partida de ajedrez en el que yo creo que Manola nos ha invitado a jugar, a José Manuel y a mí, que hemos intentado mover las fichas a las propuestas que nos hacía él. De hecho, en alguna de estas imágenes hay una referencia al ajedrez también que hace él. Y creo que esta idea de partida de ajedrez en el que tanto José Manuel como yo hemos tenido que mover ficha a su estrategia, pues ha ido generando un libro que funciona como una acción concretada en un objeto. Sí, bueno, yo creo que es que quizás no hay cosa peor que trabajar entre amigos, ¿eh? No sé si lo han hecho alguna vez, pero de repente dices, no, como nos llevamos bien y estamos todos con las mismas ideas, vamos a hacer algo juntos. Entonces es una cosa realmente curiosa. Estaba pensando, porque aquí hay gente del grupo de los Goliardos también que saben de teatro y todo lo que es el auténtico lío que hay para trabajar realmente en teatro y hacer un montaje. Yo creo que por eso fue una especie de desafío, ¿no? Lo primero de todo, cuando yo se lo propuse a Chema, le sorprendió que dijo, pero bueno, si tú eres diseñador, ¿cómo llamas a un diseñador? Digo, bueno, porque yo he diseñado todo lo que he hecho, pero ahora mismo realmente yo creo que es que necesito, en una empresa como la que me propongo, trabajar con un diseñador como tú, tan maravilloso. Entonces, pues bueno, ya veré. Uno tiene también su corazoncito y nos pasó, claro, que lo primero que me mandó a mí no me gustó nada, ¿no? Entonces se lo dije. Entonces él le propuse una alternativa y a él le pasó exactamente lo mismo con mi alternativa, que no le gustó tampoco. Con lo cual empezamos ahí una especie de partida de ping-pong, un poco parecido a lo mejor a lo de Duchamp y Cage, ¿no? Y efectivamente tiene algo que ver con el ajedrez. Uno hace un movimiento y el otro le responde y tú piensas que te sabes la jugada que vaya a realizar el otro, pero después resulta que te sorprende con algo que no imaginabas. Lo que pasa es que, claro, lo que ocurrió fue que fue creciendo todo, un poco como también en el proceso de creación, que es en realidad de lo que va el contenido del libro, como decía Valéry, ¿no? Que decía que es el desarrollo natural de una flora artificial, que a mí es una definición que me gusta mucho como lo que es la creación. Entonces fue realmente creciendo y realmente se convirtió en este libro, que después nos dejó un poco asombrados a todos, yo creo, porque todos teníamos esperanzas, pero la verdad es que después resultó muy bien, porque había encajado y se había notado quizás la enorme complicidad que había entre, vamos a decir, las tres patas, ¿no? Todo el tema, además de materiales, era absolutamente fundamental. Todo lo que es la utilización del papel, todo lo que son los desplegables, todo lo que es la diferencia simplemente de textura y de peso que tiene la cubierta, la contracubierta y naturalmente todo lo que son las tripas del libro, y después incluso los juegos de colores, que estaban siempre reducidos, porque es lo mejor, yo creo que es lo mejor de todos los juegos, cuando uno reduce las reglas e intenta ajustarse evidentemente a lo que se ha planteado. Por eso mismo yo creo que estuvo bien, pero estuvo fenomenal, hemos quedado muy contentos con ello. Pero yo quería hablar un poco del contenido también, ¿no? Porque efectivamente la Biblioteca Nacional a mí me llamó la atención a veces que no se acababa había alguna pequeña confusión con esto. Este es un libro que va sobre creación y arte, sobre creación artística. O sea, el contenido es eso. Y es explicar un poco lo que es un proceso de creación, que también va, por cierto, precisamente de lo que hemos estado hablando, cómo crear un libro. Es decir, uno tiene una serie de vamos a decir, de presupuestos de partida, uno sabe un poco lo que de lo que va a hablar, pero una cosa totalmente diferente es cuando uno se pone a hacer la cosa. Es un poco también como cocinar, ¿eh? Yo siempre pongo el ejemplo de la cocina. Buscas unos cuantos ingredientes, sabes más o menos lo que vas a hacer, pero después todo lo que es ese proceso es absolutamente casi misterioso. Si eres buen cocinero, si no, no tiene ninguna gracia. Pero lo que quiero decir es que hay que hacer ahí una mezcla determinada hasta conseguir un punto y el aliño perfecto y el punto de cocción absoluto.
de eso es de lo que va. La parte de una frase que es una pintada, que es: el arte no es un espejo, es un martillo. Yo la vi, me pareció una frase muy agresiva, típica, por cierto, del año 68, típica, además, y se basaba de alguna manera en una frase de Bertolt Brecht, pero no exactamente. Bertolt Brecht iba por otro lado. No era la frase exactamente así, pero servía para plantearse si el arte es una representación, es un espejo, es un reflejo. Es decir, nosotros pretendemos reflejar la realidad, pretendemos traducir a algo lo que es la realidad, lo que estamos viviendo, que sería el espejo. Y otro que es distinto, porque es el arte como instrumento, como útil. El arte lo utilizo yo para transmitir mis ideas. E incluso intento influir en la gente. Es una actitud totalmente diferente y, de alguna manera, se produce una reflexión sobre esto. También servía para decir si el arte es una expresión, es decir, yo digo lo que me da la gana, como quiero, vale, bien, estupendo, que lo es, o yo lo que intento es comunicar, es decir, llegar realmente con un mensaje lo más nítido posible para que el otro lo reciba de la manera, efectivamente, como yo lo he pensado. Lo cual es un problema grave, el problema de transmisión y de comunicación. Y entonces es una reflexión sobre esto. Es de lo que va, vamos a decir, el contenido. Alineado, naturalmente, por las imágenes que son las creaciones, donde de alguna manera se puede observar un poco lo que es ese proceso. Pero bueno, entonces esta era digamos, el tema. Esos eran los ingredientes en los que se iba a basar el libro. Pues yo voy a contradecirle. Este es un libro de ilustración que lleva un texto, ¿eh? Y creo que esto es importante, si vamos a ser sinceros, porque Manuel en sus ilustraciones usa muchísimo el texto como elemento gráfico. Este es un libro que habla de la escritura, pero de la escritura en dos niveles. La escritura en el sentido de grafía, y aquí incluyo el dibujo, en el sentido de que el dibujo también dice, comunica y es escritura. Y la escritura alfabética, que es la tipográfica. Y quizás en este juego que hemos tenido, Manuel dice unas cosas cuando habla con dibujos y dice otras cuando habla con escritura alfabética. Y hemos querido dejar claro que lo más interesante que dice lo dice con su grafismo, y que la escritura alfabética, frente a lo que habitualmente es en los libros convencionales, es un soporte para el dibujo. Es simplemente el apoyo, con lo cual el dibujo, si quiere, se sube encima, le pisa, igual que hace el texto tantas veces en tantos libros, que pisa y arrastra las imágenes, y nadie parece que quiera o se preocupe de lo que le ocurre a las pobres imágenes. Sin embargo, cuando una imagen pisa un texto, se rasga las vestiduras todo el mundo. Entonces, en ese punto era en el que queríamos también jugar, en esa demostración del lenguaje en dos niveles, de que uno está en lenguaje como otro, pero de otra manera, y cada uno dice una cosa diferente. Es decir, frente a lo que dice Manuel, yo creo que hay, las imágenes no acompañan solamente al texto, creo que son el texto, y la tipografía acompaña al texto, ilustra el texto, que son las imágenes. Yo creo que en este juego es en el que nos hemos movido conceptualmente a la hora de formalizar el libro, y ha sido donde ha habido pues todo tipo de discusiones y de... Estoy de acuerdo contigo, aunque he hecho trampa, ¿eh? Ya. O sea, que es verdad. Porque hay una cosa, el jugar con la imagen tiene mucha más fuerza gráfica, porque evidentemente yo estoy jugando con la potencia gráfica. Eso es verdad, es lo primero. Lo primero es ver y lo segundo es leer. Por eso también va el libro de eso, es decir, es totalmente diferente lo que es ver de lo que es leer. Ver es algo absolutamente inmediato. Uno puede ver las meninas en un momento, las puede ver. Pero otra cosa muy diferente es en qué desemboca ese tipo de lectura que uno después desarrolla. Por lo tanto, si yo veo, por poner un ejemplo muy sencillo, yo veo una O, es un círculo, y es lo primero que veo, es un círculo. Otra cosa es que después viene la lectura, que esa O es una letra, que además puede ser un 0, porque si le pongo un 1 delante, ha dejado de ser letra y se ha convertido en número. Lo que quiero decir es que la lectura lo que nos hace es establecer una secuencia mucho más lenta, y por eso los textos se tardan mucho más en leer. Por muy rápido, la gente hay muchas veces que no tiene conciencia de lo lentos que somos leyendo, precisamente porque tenemos a lo mejor una
un hábito de lectura increíblemente rápido, y podemos leer incluso 2 o 3 líneas casi prácticamente a la vez, no hay ningún problema. Tenemos un lector como Carlos Berzosa que seguro que ni sabe realmente lo rápido que es leyendo, pero es suficientemente lento. Lo cual quiere decir que entonces dentro del libro tenemos 2 lecturas. Una, la de la imagen, que es muy fuerte, muy inmediata, muy potente, y se está viendo. 2, la del texto, que es cuando nos zambullimos en él y lo degustamos de una manera distinta. Eso exige 2 percepciones radicalmente diferentes. Pero ahí es donde está el libro. O sea, justamente, hemos estado jugando con imágenes que pisan textos, con textos que pisan imágenes, y jugando con eso. Muchas veces no somos conscientes, pero son 2 sistemas radicalmente distintos. Pero es verdad, yo he jugado la imagen, yo sabía que iba a ser mucho más potente. Sabía que iba a ser mucho más potente que el texto, porque es que es así. Sí, el libro está lleno de trampas, sobre todo para un impresor, ¿no? Porque saltaban las alarmas por todos los lados. Este texto, esta imagen pisa encima, este texto no. Entonces ha habido que calmar las aguas. No, es que esto es así. Y por eso decirte, no, es que lo hemos hecho a propósito. Decía, no, es que esto está mal. Pues no, es que lo hemos hecho a propósito, está mal a propósito. Efectivamente, por eso era luchar, y por eso se necesitaba una complicidad muy grande por parte del editor, del diseñador y mío. Por eso ha sido, evidentemente, como estamos diciendo, un juego, por un lado, enojoso y por otro lado, divertido, porque ha salido bien. Sí, Manuel dice en su libro, un diseñador siempre al final lo que quiere es representar el texto de quien lo hace, del autor. En este caso el autor es Manuel, pero para un diseñador es complejo cuando lo que tiene que representar es un trabajo en el que la imagen se lee y el texto es otra forma de lectura, pero secundaria a la imagen. Yo siempre recomiendo a mis alumnos que un diseñador tiene que leer lo que diseña, si no, no puede diseñar. En el texto lo dice clarísimamente, hablando de Duchamp, decía, artista que André Breton consideró el hombre más inteligente de su época, corrigió el error de considerar la representación como una base nuclear del arte, señalando que tiene una misión exclusivamente instrumental. Decía, la figuración no tenía el suficiente nivel para erigirse en la clave de la creación y sí lo tenía el juego elemental del lenguaje, la forma exhibida. Este ha sido el tema, el lenguaje. Yo creo que todo el trabajo gráfico de Manuel tiene mucho que ver con el lenguaje, incluso más que con la forma a veces. Y ese juego del lenguaje hemos querido potenciarlo con el trabajo de la palabra que navega por debajo de ese otro lenguaje que es la imagen. Y esa ha sido básicamente la intención. No sé si lo hemos conseguido, pero ha sido un trabajo efectivamente coral de los 3, que yo creo que cuando hablamos de un libro, y yo creo que lo bonito del libro es que tiene papel, tiene tinta, hay que coserlo, hay que encuadernarlo, y sin embargo un ebook es otra cosa. No sé lo que es, desde luego un libro no es. Otra cosa es que se llama por metáfora libro, pero no tiene nada que ver con un libro. Se lee también, hay tantos objetos que se pueden leer, pero un libro es un objeto, y es un objeto que tiene una serie de características que lo hacen sensible, que tiene ese punto de emoción que transmite el tacto, la mirada, el olor, y además esa capacidad de memoria y de registro que permitirá que dentro de muchos años este libro lo vea alguien en una estantería y pueda con él repensar de manera distinta todo lo que dice, todo lo que pone, podrá pensar quién lo hizo, quién lo escribió, pero sobre todo va a sentir lo mismo que sintió el que lo hizo en su momento, de una manera apasionante. Me imagino que si tiene un ebook, lo que va a ocurrir es que, primero, no sé si tendrá batería, segundo, no sé si lo podrá enchufar y ya tendrá enchufes, tercero, no sé si tendrá el software con los drivers actualizados, si habrá wifi entonces, etcétera, etcétera. O no sé si tendrá simplemente un electrodoméstico de esos que guardas en un cajón y que algún día dirá alguien, ¿y esto qué era? Y en ese sentido, la reivindicación del objeto, yo creo que ha sido vital también en el juego que hemos estado jugando. Y bien, en ese sentido, creo que la importancia del editor y del impresor, porque yo creo que también, más que la edición, también es la impresión, el concepto de quien hace el libro físicamente,
es fundamental en la consideración del libro cuando lo tienes presente como un objeto. Y por eso es tan importante este juego a tres, en el que digo que José Manuel y yo hemos sido parte de las blancas y el de las negras, voy a poner de las negras para poner de malo, era Manuel, que nos iba lanzando problemas a resolver. Y yo creo que ha sido así como lo hemos hecho. Sí, sí. No, yo tengo que decir también que yo he sido jugador de ajedrez. Digo que he sido en el pasado porque me creaba tal tensión y tal excitación que realmente me impedía dormir. Y siempre he sido un loco del ajedrez y por eso mismo también me apasiona, ¿no? Hacer este tipo de jugadas. No quería olvidarme de decir una cosa curiosa. El título del espejo y el martillo también viene de una exposición que hice en el año 14 con la Universidad para los Mayores, en la Biblioteca María Zambrano. Precisamente presenté una exposición y un pequeño texto que es el germen realmente de lo que ha ocurrido ahora. También la había presentado en China, en aquel año estuve también trabajando en una universidad china, y que por cierto me gustó mucho porque era como muy chino. Lo del espejo y el martillo parece una película de artes marciales, se puede pensar. Pero me gustó porque era un título como que quedaba muy oriental y en inglés queda mejor, ¿no? Lo de Hammer and Mirror, ¿no? Pues está bien. Bueno, lo que quiero decir es que con motivo de aquella exposición, realmente fue como empezó el texto y la verdad que fue muy agradable. Por cierto, con la Universidad para los Mayores, con los que yo tengo una relación también muy particular, ¿no? Que creo que hay aquí alguna gente también de la Universidad para los Mayores y para mí siempre ha sido un gusto colaborar con ellos y seguir colaborando, que seguiremos. Yo no sé qué más podíamos aportar. No sé, bueno, por cierto, admitimos preguntas, No, eso no... Sí, yo quiero decir una cosita, porque como Manolo no se había quedado satisfecho con el trabajo artesanal, el trabajo que él hace, aunque lo hace con el ordenador, casi es artesano y a mano. Sí, lo es. Pues dijo, esta edición han sido 1000 ejemplares. Pues dice, bueno, pues ahora me lo voy a coger los 1000 ejemplares, lo voy a enumerar a mano, lo voy a firmar, lo voy a meter en una bolsita, vamos a hacer una etiquetita y le voy a poner con sangre roja el sellito del pez, uno a uno, y así lo ha hecho y ha rematado la jugada. Bueno, había otras ideas mucho más peligrosas todavía, pero que me han contenido, O sea que todo esto después ha habido una labor de contención que ha estado muy bien. Eso también en los trabajos así más colectivos, eso es muy bueno, ¿no? Porque la gente te refrena y te pone, entonces por eso mismo funciona mejor, Así que está muy bien. Que debe ser como el hacer ganchillo o algo así, ¿no? Lo de poner el sellito y 1, 2, 3, te relaja más que la gente. No, es muy bueno, está muy bien. Lo malo es que cuando acabas de hacerlo tienes un síndrome de abstinencia un poco raro, ¿sabes? Entonces un poco te encuentras fatal, pero sí. Yo creo que también la parte mecánica, lo digo en serio, dentro del mundo creativo viene bien que tengas una parte mecánica, donde de repente se te queda el cerebro un poco plano, donde estás haciendo una cosa de manera constante, esto como Charlotte en tiempos modernos, ¿no? Y te pones así a apretar tuercas y te viene fenomenal. Y además con mucha puntería, ¿no? Porque si se fijan en el círculo, ¿no? Le dejamos muy poquito margen. Sí. Y ha ajustado todos los pececitos sin salirse del círculo, ¿no? Hay medio milímetro por cada lado de margen de maniobra, ¿no? Sí, bueno, eso se puede convertir en una performance artística también, eso es una cosa en la que estoy pensando, cómo acertar en el centro para poner un tampón, efectivamente, pero sí, pero todo el mundo eso lo conoce. Pues bueno, ¿alguna pregunta, por favor? A ver. Pues no sé, lo damos por finalizado, entonces el acto. Pues nada, no sé, muchísimas gracias a todos y cualquier cosa vamos a estar por aquí un rato, además, si quieren alguna cosa, pues estamos.